Bueno, le damos la bienvenida a Eduardo Aroca, fotógrafo, artista visual, delegado del Fondo Nacional de las Artes, que viene. ¿De dónde viene? Vengo tarde porque realmente me quedé muy enganchado, como toda la gente que fue al Urbano Girardi, a la muestra que hizo, a la charla que hizo Miguel Ángel Ríos, un catamarqueño, un santamariano, que realmente se ha dado con el lujo, como muchos buscamos, de triunfar en el mundo a través de su arte. Realmente estuvo muy bueno y era absolutamente imposible irse antes sin ver el final de cada una de sus obras, que son realmente magníficas. Realmente magníficas. ¿Y qué características tiene el arte de Ríos? ¿Qué nos Bueno, puedes decir de lo que viste? ¿Qué en los últimos años Ríos se dedicó al videoarte. Al videoarte, digamos, en gran formato, con un gran desarrollo, con una gran producción. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a ese otro videoarte chiquito, mínimo. Bueno, él lo desarrolla con mucha producción y con un lenguaje universal que, digamos, aborda problemáticas importantes de la humanidad a través de un elemento elemental y sencillo y común para los catamarqueños, como por ejemplo el trompo. El trompo. Además yo, la verdad, ¿por qué no me pude venir? Porque yo soy hijo de carpintero, mi padre era carpintero y yo toda mi infancia y mi juventud fabriqué trompos en el torno de mi papá. Entonces no me podía venir sin ver el final de esto que ha hecho Miguel Ángel Ríos, que está excepcional. Cuando vos decís nosotros estamos acostumbrados a trabajar o a ver pequeños videos, Claro. Y él hace una gran producción. Una gran producción. ¿A qué te referís concretamente con eso? Que incorpora muchos recursos técnicos y muchos recursos humanos. Muchos recursos técnicos, muchas locaciones importantes, que lo ha desarrollado en varios países, que ha movido mucha logística, a eso me refiero. ¿Dónde vive Ríos actualmente? Y actualmente vive en Nueva York. Y las producciones más importantes que las hizo, las llevó a cabo en México, en el norte de México. Y han salido cosas muy importantes, realmente muy importantes. Hacía muchos años que no venía a Catamarca, ¿no? Claro, yo a Ríos lo perdí de vista hace 40 años, cuando trabé algún tipo de relación con él, cuando yo estudiaba en la Escuela de Arte e integraba el grupo de artistas plásticos catamarqueños, que hicimos un par de muestras juntos, fines de los 60, principios de los 70, y de ahí se fue otra víctima de la dictadura, y eso le permitió a él, digamos, recorrer el mundo, nutrirse de esa gran locura que había en los grandes centros urbanos, como es el caso de Estados Unidos, de Europa, y ahí en la década del 70. Del 70, y ahí empezó a surgir Ríos realmente universal. Yo recuerdo haberlo visto, estábamos con Pistún, él en un bar en el 92. O sea, alguna vueltita se debe haber dado. Sí, vino varias veces. En el año 92 yo lo conocí. Vino de visita varias veces. Sí. Sí. No me acuerdo que haya hecho muestra, nada. Estaba con el tema de las bicicletas, sí, y los chorreados en las grandes telas. Sí. No estaba haciendo, bueno, hace muchos años video. Claro, ahora mutó, que me parece genial la evolución de él, al videoarte. Se dedica exclusivamente a eso y realmente lo hace muy bien. Recién estábamos conversando acá con los chicos, precisamente como este proyecto que está financiado por el Fondo Nacional de las Artes, que lo presenta la Galería de Castillo, 769 era 569. Castillo 569. Ya parezco Mirta. Hablábamos un poco de el público se renueva. El público se renueva, sí. Hablábamos de los puntos de encuentro a partir del arte contemporáneo. ¿Y a qué te suena arte contemporáneo? Vos te dicen arte contemporáneo, bueno, vos venís de vivir una experiencia de lo que es arte contemporáneo. Bueno, es esa cuestión de actualizar el lenguaje y no perder las raíces, ¿no es cierto? Es decir, el fundamento ese, que es una idea interesante porque nos permite situar muchas cosas, especialmente los que vivimos en regiones como esta, como Catamarca, que tenemos una carga atávica muy importante,
es un doble desafío para los que trabajamos en esto, de volcar eso, de transformarlo a eso en un lenguaje entendible y que sea interesante para la gente. Es muy interesante, o sea, especialmente para la gente del interior, ¿no es cierto? Para el interior del interior de Catamarca. Es muy interesante y yo creo que echando mano a los recursos nuevos, a las nuevas tecnologías, uno puede volcar lo tradicional, lo histórico, lo local, lo costumbrista en un lenguaje más universal, ¿no es cierto? Ese yo creo que es el desafío que tenemos todos los que estamos trabajando en alguna de las ramas del arte. Y lo que a mí realmente me reconforta mucho, en nombre de todos los pares míos de Catamarca, que nosotros a veces con una escasez de recursos técnicos, con una escasez de logística a veces, somos capaces de crear mucho más, a veces acuciados por las necesidades, ¿no es cierto? Porque a veces es muy fácil ser el fotógrafo de la National Geographic con 20 asistentes atrás y 30 cámaras contra uno solito que anda caminando por el interior de la provincia. O sea, eso es muy valorable y es muy bueno ver en la gente de Catamarca. Y pongo la fotografía como el ejemplo más cercano a mí, pero me refiero absolutamente a todas las disciplinas del arte. Es muy interesante eso. Y es para tener en cuenta a los que trabajan en cultura de Catamarca. Una cosa muy importante, a veces cuando la mirada del arte, de la cultura, se abre un poco, nos damos cuenta que nosotros tenemos que volver nuestra mirada al interior, que el desarrollo no se termina en las grandes ciudades. Yo, en las cosas que emprendí a través de mi vida, lo más importante lo encontré en el interior, o el interior ha sido el desencadenante, el disparador de cosas que después las apliqué en la ciudad. O sea, yo creo que hay que volver de nuevo la mirada al interior. Evangelina, ¿vos notás en las gestiones que se realizan en el ámbito de cultura, de una dirección de cultura, que está esa mirada puesta en el interior, el arte contemporáneo, qué te suena, cómo se gestiona? Creo que hay una mirada puesta en el interior, que falta reforzarla. Creo que hoy los artistas, hay muchos que están mirando al exterior y muchos que creo que están, no sé, mirando hacia afuera o fusionando lo de afuera con lo de aquí, buscando nuevas búsquedas, buscando nuevas impresiones. Y en cuanto a la gestión... sí, notás, digamos, que desde el lugar, desde la prensa de una... ¿no? Desde una prensa oficial, sí, de una dirección de cultura, se atiende, se mira estos procesos, estas cuestiones, estas tensiones entre lo del interior, lo de la ciudad, lo nacional, lo tradicional, lo innovador, lo contemporáneo. ¿Qué se registra de todo esto desde un lugar oficial? Y procuramos registrar todo lo que pasa en la escena de Catamarca. Sabemos que la escena artística y cultural no lo estamos haciendo a pleno, pero tratamos de tener registro y dar difusión a las distintas manifestaciones artísticas de Catamarca, que creo que cada vez hay más, que hay más dinamismo. De hecho, no sé, en esta semana hubo un montón de acontecimientos entre esta y la que viene, de eventos vinculados al arte, fundamentalmente a las artes visuales, y tratamos de dar registro de todo eso. De hecho, creo que la mayor parte de la difusión que se ve en los medios de Catamarca proviene de las áreas oficiales de prensa, de cultura. De la provincia y de la municipalidad. De las municipalidades en general. Lo cual no creo que sea bueno a la hora de, digamos, de que como que no hay nuevas miradas, quizás no surgen otras voces u otras, digamos que desde los medios no hay gran cobertura quizá, sino que toman la difusión que hacemos desde las áreas de prensa, de los organismos oficiales, para difundir estos espacios. ¿Te parece que los medios no... ¿Qué falta ahí? ¿Hay como una ausencia? ¿Hay como un
creo que le dan poco espacio al arte y a la cultura. Fíjate que yo soy medio crítico en el rescate y en la preservación, en la recreación, si quieres, del patrimonio cultural no tangible de la provincia, que es el que se pierde. Y me voy a escapar de la área específica en la que yo trabajo. Me voy a referir a la música, por ejemplo. Me voy a referir a las artesanías, a las técnicas artesanales que se pierden, a los viejos y a las viejas copleras que viven en medio de los cerros, y que cuando se muere un viejo, se muere una parte importante de ese patrimonio cultural que no se pudo registrar, que no hemos sido capaces de ir a ellos, no de traerlos a ellos acá, sino de ir a ellos, de intervenir de alguna manera en los pueblos que de a poco se están muriendo, que de a poco se están desapareciendo, de los artesanos. Gonzalo puede dar fe de esto, de un departamento, de una región, pero vital para Catamarca. El corazón de Catamarca es Belén, y hay pueblos en Belén cuyos artesanos están perdiendo la creatividad en lo que hace al diseño, a las técnicas, porque no nos ocupamos de ello. Y yo me hago cargo como trabajador de la cultura de la cuota de responsabilidad que a mí me toca. Pero nosotros tenemos que cuidar ese patrimonio. Se muere un viejo, se muere una técnica, se muere una coplera, se muere una copla que nunca más la vamos a recuperar. Una deuda a nivel de registro. Absolutamente. Martín, ¿qué querés decir? Me quedé con dos cosas que dijo ella. Sí. Mencionó una palabra que era lo del dinamismo o dinámica o algo así. Me preguntaba si en realidad más que registrar o como parte de, digamos, como parte de una política que dinamice la escena o la movida cultural o del arte. Me preguntaba si no hacía falta por ahí que desde la parte pública y privada se generaran como más proyectos que tengan que ver con esto, con dinamizar. Por ejemplo, pensaba concretamente en contenidos audiovisuales sobre arte, que un poco es lo que estamos haciendo acá, pero no es demagogia, sino que se me ocurre que no sé si en el canal de televisión local, por ejemplo, hay un programa sobre arte que muestre desde lo que dice Eduardo hasta lo que pasó con Ríos hace un rato, o sea, o la muestra que se inauguró, la muestra de Lucas Roberts que se inauguró en el museo, la de Claudia Martínez, las cosas que pasaban en Castillo, las cosas que genera Castillo, las cosas que suceden en las provincias, en Tucumán, en La Rioja, que digamos, o sea, todo eso como para, me parece que el punto también es acercarnos nosotros, como gente de la cultura o que trabajamos relacionado a esto, acercarnos a eso, pero también acercárselo a la gente que no se acerca porque no quiere, porque no puede, porque no tuvo la oportunidad. ¿Qué opina usted del corazón de la cuestión ahí, de la tradición de Belén y el arte contemporáneo? ¿Hay relación en eso? Antes de eso, qué necesidad de nuestra generación, ¿no? de registrar todo. Que el arte contemporáneo tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Y parece ser que tenemos una inseguridad, digámoslo así, existencial o ontológica, que hay un deseo de registrar y atraparlo en la imagen. Y además atrapar, porque además no existe, ¿no? Atrapar y hacer desde los celulares, la fotografía, los audiovisuales. Hay un deseo de esta humanidad que somos hoy en día de registrar. ¿Pero le parece que eso es contemporáneo o que viene de hace rato? Viene de hace rato. Tiene un tiempito. Viene de la escritura. Viene de la escritura, pero voy y te saco la imagen, ¿no? Y no solo te saco la imagen, sino que saco más de la imagen. Y hago uso de esa imagen, y después de esa imagen la vuelvo un fósil y la meto en un museo, y la meto como en Caravaggio, en Castillo, por decir algún lugar así, las meto ahí como objetos muertos ya. Porque le privamos, y es un posicionamiento mío que tengo respecto a este deseo de preservar, ¿no? Porque preservar es sentirse también Dios,
Y como estoy en otro lugar que no es el interior, entonces yo puedo preservar, cuidarlo, de tenerle el tiempo a ese objeto, que no tenga vida, que no cambie, que no mute. Esa mutación yo, como estoy en otro lugar, la puedo ver como degeneración o evolución, según el lugar en el cual estoy yo parado también. Claro. Pero lo tengo que registrar y dejarlo ahí, mantenerlo. ¿Por qué cree usted que registrar es dejarlo ahí? O sea, usted registra esto y lo deja acá, ¿por qué supone que hay una estatización ahí, una cuestión de quietud y de morir? Es muy duro eso. Y las cuestiones no transcurren, no sigue la vida. Vamos al museo. Exactamente. Las Por cosas eso, siguen la vida. claro. Para muchos, la cultura indígena, o todo lo que tiene que ver con lo precolombino, ha quedado ahí, estático en el museo. Ahí ha quedado. O el folclore, las danzas, la música, atrapada en pentagramas y en coreografías, ahí quietitas. No se puede variar eso, porque si se varía, ya no es la tradición, ya no es lo folclórico. A ver, entonces, ¿dónde está el problema ese de la muerte? La muerte está acá, en lo que tenemos en las urbes, en las ciudades, en los lugares públicos, porque luego, adentro, en el interior, la vida sigue y sigue con otro, incluso las actitudes que tiene la gente de adentro, le digo porque soy de adentro, soy belicho, las que tenemos nosotros con el turista, ¿no? Con el tanto que hacen alabanza acá del turismo, o con los investigadores, o cómo se le vende a veces el cuento, cómo se le vende algo, cómo se le muestra, porque no es que el colla sea ingenuo, el colla es pícaro y es mullo, y cuando quiere, el colla se muestra, y cuando no, ahí está. ¿Qué es ser mullo? Mullo es callado, es resguardar algo, y además hacer todo, hacer el tonso, exactamente, hacer el tonso. Es contemporáneo. Hay que dejarlo. Es contemporáneo. Hacer como decía acá, Aroca, decía, llevarlo a un lenguaje universal como es de la audiovisual. Está bien, ¿no? Habría que preguntarse también por qué ese lenguaje ha llegado a ser universal, por qué se ha impuesto y ha ido ocultando otros lenguajes, incluso los demás lenguajes o formas de comunicación, para llegar a ser humano según un tipo de humanidad que viene de Europa también. Es para llegar a ser humano y entrar dentro de los problemas de esa humanidad, tienen que ser mostrados ahí. Es ese deseo de ir hacia ahí, a buscar las cosas para llevarlas hacia allá. Ay, diría Mirta, qué pesimista, qué es este chico. No es pesimista. Habla de muerte, habla de que me voy a llevar las cosas. Yo no me voy a llevar nada. ¿Por qué esa visión así tan... No es pesimista. No. Ni siquiera sería sospechosa, es mucha. Es mucha. Acá la clave... Es dicho, es así como que... La clave para la comprensión del arte contemporáneo pasa por una categoría. 2 puntos, mucha. Tampoco. Tampoco, eso no es clave. Fíjense en esto, ¿no? Esto supuestamente, acá tenemos que hablar sobre arte contemporáneo. ¿Dónde nos viene la categoría arte contemporáneo? ¿Y por qué tendríamos que hablar de... ¿Por qué tendría que hablar yo, siendo un belicho y que tengo otro gusto sobre arte contemporáneo? Pero si nadie le dice que no hable de su gusto, ¿por qué supone que el arte contemporáneo implica un gusto y no otro gusto? No es eso, dice, sino por qué el arte contemporáneo se convierte en un tema importante de ser hablado, y aparte de ser hablado, de ser registrado, y además de ser registrado, de ser, no sé si premiado o legitimado por instituciones como el Fondo Nacional de las Artes. Eso sí tiene valor. Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, si con Aroca nos podemos hablar sobre el silencio, hablar sobre el silencio que tienen las personas del interior, y que uno a veces pasa hora ahí y hay un silencio. Y eso es mucha más comunicación a veces que todo este verborraje que uno puede llegar a decir acá. Que también está muy investigado. También. Fíjese, ¿de quién es el deseo de investigar? Moderno, contemporáneo, occidental y europeo. Pero no necesariamente toda la investigación sale de ahí. No, claro que no. O sea, la búsqueda de conocimiento es una categoría universal. ¿Según qué universalidad? Según las mañas de los seres humanos. La búsqueda de conocimiento. Sí, querer saber, digamos así, para hablar en criollo. No solamente el occidental cristiano europeo hay que conocer, ¿no? Sí, supongo que también depende cómo se busca. Claro, varía, ¿no? los modos.
qué se entiende en diferentes lugares por conocimiento. Totalmente. Lo otra que leía me hizo acordar, acá en Aroca me hizo acordar un cuento de Arguedas sobre qué es el conocimiento. Y el conocimiento para Arguedas está no en esto que nosotros podemos llegar a producir con la escritura o lo audiovisual, sino que el conocimiento está en emborracharse y perderse, salirse de la conciencia y perderse. Bueno. Salud. Despacito. Hagamos ruido, poquito Salud. por favor, porque si no, Vamos al nos va a conocimiento. retar. Vamos al conocimiento universal, contemporáneo, cristiano, occidental, y dale que vamos. Espero que lo hayan inventado tienen que traerlo acá al máximo filósofo bericho que hay, el Ficha Costa. Por favor, vamos a pedirle a la gente de Castillo 796 5-6-9. O se me mudan de vereda. Bueno, sí, hay otros números que sonarían como más, no sé, un poco más picantes. 678. Claro, con el del chiste. Sí. El chiste, sí, Bueno, está bien, lo vamos a invitar a su amigo. Igual son todas, o sea, a ver, silencio, o sea, son todas categorías, contemporáneas. Volvemos a, como, y es deliberada la mirada también, ¿no? Yo porque lo quiero mirar desde ahí. Sí, la de él, perdona, ¿no? Pero la mirada de él tampoco es inocente. Sé. Ese lugar intuitivo del interior tampoco es, y después es una otra inocencia cosa discursiva, reales, disculpen. Sí. O sea, depende y la búsqueda del conocimiento le podemos dar una categoría tan universal como la que decía Eduardo, ¿no? Pero el tema es desde qué lugar, a través de qué dispositivo, de qué mecanismos, cómo hacemos, con quién, dónde, cuándo y todas las preguntas. Y esto de también que decías al principio por ahí ya como en un análisis más pequeño, quizás no es tan filosófico, quizás el tema de esto de encerrar, ¿viste? De atrapar las cosas y querer mostrarlas, bueno, ahí también hay como todo un debate de cómo, digamos, de qué mostrar, de cómo mostrar, de si esa es la única forma de mostrar, porque en el arte contemporáneo también se muestran cosas que no pueden ser, que pueden ser atrapadas o no. Es decir, una performance, porque sí, la puedes registrar, pero es algo que pasa y fue. Pero bueno, entonces es como otro lugar donde se puede como ahondar mucho. Desde los lugares institucionales, ¿hay indicaciones de qué se muestra y qué no se muestra dentro del arte contemporáneo? Tanto desde el fondo como desde la... No, porque en realidad creo que la mayoría de las iniciativas, por lo menos que estuve viendo, vienen de los artistas. O sea, son los que proponen por ahí ciertas... no creo que haya puede haber una decisión de mostrar algo y otras cosas no. De hecho, el libro que se va a presentar, Galería, sí implicó, no estuve en la realización, pero lo estuve viendo ahora cuando ya está editado, implicó obviamente un recorte, no deben estar todos los pintores de Catamarca. Pero somos como hay muchos, 150, hay muchos los que están, pero seguramente quedaron nombres afuera. Y bueno, y eso implica un recorte, siempre tenemos que recortar, siempre tenemos que dejar algo afuera y hacer entrar otras cosas. Eso claro, y desde es el inevitable. fondo, en este caso, del Fondo Nacional de las Artes, la idea es reforzar en las provincias algunos núcleos que con la participación de los organismos provinciales y de los propios actores culturales se entiende como la necesidad de reforzar algo. Por ejemplo, muchos artesanos textiles, que es una artesanía fuerte en la nuestra, como la alfarería, recurren a veces por comodidad, u otras veces por desconocimiento, u otras veces porque no se han concientizado debidamente, usan tintes artificiales para teñir y saben, porque ellos tienen incorporado en su memoria de qué árbol, qué planta, qué flor da tal o cual color. Pero a veces hace falta que se refresque esa idea. Entonces, desde el fondo a veces vamos en eso.
Hemos hecho, tanto en Belén como acá en la ciudad capital, talleres, clínicas para incentivar a los artesanos a refrescarle, porque los capacitadores, los instructores que vienen, no vienen con nada nuevo. Todo lo que ellos traen lo han aprendido de la gente de acá. Solamente que les devuelven y les ponen armadito. ¿Armadito en qué sentido? Miren cómo se puede hacer sin siquiera gastar en un sobre de anilina artificial. ¿Por qué te parece necesario eso de refrescar algo que se supone que está? Porque a veces los catamarqueños no tenemos esa valorización de nuestras cosas. No es bueno esto. No es bueno esto. Pero a veces hasta necesitamos nosotros que alguien nos diga, che, lo que ustedes hacen está bueno. Está bueno lo que ustedes hacen. Ay, todo, pero sí, lo que estamos haciendo todos los días. El nogal arisco está en el arroyo de acá de la vuelta del rancho de mi casa, de donde saco los mejores marrones. O mezclando la jarilla con la ceniza tal o cual, logro tal amarillo, tal verde. Bueno, cuando alguien viene y nos dice, y nos damos cuenta de esa realidad, empezamos a cambiar. Bueno, así actúa el fondo, con la participación de los organismos locales, tanto provinciales como municipales, como también surge de la propia necesidad de los actores. Por ejemplo, en la zona del norte de Fiambalá se empezó con un proyecto de darle una utilidad a los cueros del ganado menor que comen la carne, utilizan la carne y desperdician el cuero. Han hecho una pequeña curtiembre. No sabían qué hacer con los cueros. ¿Qué hicimos del fondo? Trajimos un capacitador para hacer calzado artesanal con el cuero de ellos. Entonces se dieron cuenta que era importante tratarlo al cuero, reciclarlo y volverlo a usar. Bueno, ahí estamos interviniendo con el fondo, en distintas disciplinas. Ahora en octubre estamos poniendo en marcha un taller, una clínica de narrativa, importante para Catamarca. Nosotros hemos trabajado mucho en poesía, bueno, ahora vamos a empezar con la narrativa. Seguramente que en el próximo año vamos a meternos con la dramaturgia. En Catamarca hay un movimiento teatral importante y tenemos pocos dramaturgos. Bueno, vamos a empezar, esa es la misión del fondo. ¿Quiénes son las autoridades que valoran estas manifestaciones culturales? ¿Quiénes le parece que están capacitados o están...?